El autismo es un trastorno neurológico complejo que generalmente dura toda la vida. Daña, entre otras cosas, la capacidad de las personas para comunicarse y relacionarse con los demás, y también está asociado con rutinas y comportamientos repetitivos. Uno de los focos principales de la intervención educativa será la enseñanza de la comunicación y el lenguaje. Es imprescindible el desarrollo de la comunicación para que este tipo de alumnado pueda hacer frente al déficit social y comunicativo. Para ello, les enseñaremos cuáles son los comentarios apropiados, practicaremos con ellos o en grupos habilidades conversacionales, les explicaremos las metáforas, las bromas, las palabras con doble significado. Y es importante darles información relevante, simplificada o escrita. Además, será muy importante la enseñanza de habilidades sociales. ¿Para qué? Para la adaptación al entorno, para relacionarse con el mundo. Deben saber que su comportamiento puede influir en los demás y de hecho influye. Y además deben aprender tanto a conocer como a comunicar sus emociones y pensamientos y comprender los de los demás. Para ayudarles con estas cuestiones, estableceremos reglas claras de comportamiento, utilizaremos a otros niños como modelos, enseñaremos al alumno cómo comenzar, mantener o finalizar una conversación o un juego. Enseñaremos flexibilidad, cooperación, a compartir y explicitaremos las reglas de la conducta social. Esto les dará confianza y irán adquiriendo de manera paulatina ciertas habilidades sociales que les ayudarán. Los profesores también tendremos la misión de fomentar la motivación y también la autorregulación. Para aumentar la motivación usaremos estrategias como, por ejemplo, permitir al niño que elija actividades o materiales, utilizaremos refuerzos directos, reforzaremos los intentos de responder y no solo las respuestas correctas, eso será importante. También es interesante dar recompensas de forma inmediata y contingente. Y para fomentar la autorregulación, para lograr que el alumno aprenda a manejar su conducta y así pueda utilizar ese conocimiento para otros contextos y con relación a otras muchas conductas, tendremos que fomentar que identifique las conductas apropiadas y las que no lo son, que reconozca la presencia de la conducta objetivo y que se autoadministre los esfuerzos. Para finalizar, tenemos que tener en cuenta la vulnerabilidad emocional que presentan los alumnos con este tipo de trastorno. La dificultad para hacer frente a las demandas sociales y emocionales les provoca estrés, autoestima baja y facilidad para tener depresiones o rabietas inesperadas. Nosotros desde el aula tenemos que trabajar fomentando sus puntos fuertes, enseñándole a buscar ayuda cuando esté confundido y enseñándole técnicas para hacer frente a ese tipo de situaciones sociales difíciles y para soportar la ansiedad, entre otras cosas. En cuanto al síndrome de Rett, consiste en un desorden neurológico. El problema aquí está en el cromosoma X, que provoca una descoordinación tanto a nivel psíquico como físico. Se diferencia claramente del autismo no solo en que se producen alteraciones que no se dan en el autismo, sino que además los niños y niñas con este tipo de síndrome prefieren a las personas antes que a los objetos, totalmente contrario a lo que ocurre con los niños con autismo. Con este tipo de alumnado, la intervención educativa tendrá que ir dirigida sobre todo a tener mucha paciencia para que la evolución y el desarrollo sea el adecuado. Es importante explicarles todo muy bien antes de hacerlo y siempre esperar a que el alumno responda, tener paciencia. Es importante escoger actividades que les motiven y que correspondan con la edad del alumnado. Además, será interesante y conveniente utilizar secuencias fijas en actividades cotidianas y, sobre todo, proporcionar tiempo suficiente y oportunidades para que vivan las nuevas experiencias dentro del aula. Siendo más específicos, a lo largo de los 3 primeros cursos de primaria, la prioridad es crear un vínculo entre los alumnos y los profesores. ¿Para qué? Para favorecer la intervención educativa. Para ello, se tratarán aspectos afectivos, comunicativos, de confianza y de creación de un entorno comunicativo. En segundo curso se dará más significado a los diferentes espacios, como por ejemplo, dónde se cuelgan las chaquetas, espacio para el material, espacio para la relajación. Y en un tercer curso el objetivo que plantearemos es empezar a salir del aula, ¿no? Conocer qué y qué hay. Los niños tienen que ir descubriendo nuevos espacios.
Por tanto, para la intervención educativa utilizaremos diferentes estrategias, como por ejemplo la observación sistemática, la anticipación, fotos, objetos, el respeto de la persona, y con esto nos referimos a todo, a su ritmo de trabajo, a su tiempo de respuesta, a las necesidades de descanso que presenten. Serán importantes la mirada, la expresión corporal, y siempre tenemos que nos dirijamos a ellos, tenemos que tener contacto ocular, y es importante también el uso de contacto físico, las manos. Es relevante que siempre que actuemos con ellos no sea imponiendo, sino proponiendo. Además, siempre intervendremos tratando de potenciar las individuales de cada alumno. Al margen de que todos tengan el mismo síndrome, todos son diferentes y todos tienen sus propias características. Y hay que hacerles sentir siempre parte de las actividades. Y por último será muy, muy importante nuestra actitud, la actitud del profesorado. Siempre hay que pensar en positivo. Para finalizar, un par de detalles. No podemos olvidar que hay que hacer un seguimiento sistemático de todos los posibles deterioros que puedan darse debido a este síndrome, ¿vale? Relacionados tanto con la motricidad como la movilidad, la alimentación, sueño, etc. Y al final de cada curso tenemos que constatar la evolución que ha tenido cada alumno, ¿vale? Tanto en la escuela como en casa, para en cursos posteriores poder avanzar desde donde lo hemos dejado y no querer correr antes de tiempo. Podríamos decir que el síndrome de Asperger es como el trastorno que comentábamos antes del espectro autista, pero sin problemas cognitivos, de lenguaje ni intelectuales tempranos. Básicamente el problema es que viven en un mundo distinto, entonces las reglas que están impuestas en esta sociedad no las entienden. Eso evidentemente deriva en problemas de ansiedad, de socialización, a la hora de aprender, de orientarse, y suelen ser bastante dependientes por todo este tipo de problemas. Además son alumnos normalmente con una inteligencia por encima de la media y suelen tener pasiones muy marcadas. La intervención educativa estará orientada teniendo en cuenta las características que definen este tipo de síndrome. La primera de ellas será la insistencia en las rutinas. Estos niños son muy sensibles a los cambios, ¿vale? Entonces es importante que les proporcionemos un ambiente predecible y seguro, es decir, establecerse rutinas, evitar las sorpresas. Tienen también dificultades para la interacción social. ¿Por qué? Pues debido a la falta de empatía, a su egocentrismo, a no gustarles el contacto físico, a no entender las bromas, ciertos comportamientos, no tener tacto o sensibilidad a la hora de decir las cosas. Entonces en el aula lo que tenemos que hacer es proteger a estos niños frente a intimidaciones o burlas, preparar el entorno para que reine el respeto, la aceptación y la inclusión de todos los alumnos. Y también será importante enseñar técnicas específicas de habilidades sociales, enseñarles a comprender los estados emocionales, fomentar la participación con los demás, promover una socialización activa y sobre todo limitar el tiempo de aislamiento. También debemos intervenir en cuanto a los intereses. Ellos tienen suelen tener fijaciones extrañas o intensas, pasiones muy marcadas. Hay veces que incluso se niegan a aprender cosas que no estén dentro del campo de sus intereses. Entonces en el aula tenemos que intentar delimitar esos momentos, delimitarles momentos especiales para que el niño pueda hablar de esos temas que tanto le interesan y asignarle también tareas que asocien el tema a estudiar con sus temas de interés, porque eso es interesante para que pueda aprender cosas nuevas. Y será importante también fomentar la participación en actividades extracurriculares que estén relacionadas con esos puntos fuertes que tiene el alumno. Otra cuestión que tenemos que atender es la escasa concentración que tienen este tipo de niños. Se distraen con facilidad, son desorganizados y viven más en su mundo que con los pies en la tierra. Para evitar que se distraiga con tanta facilidad, lo que hay que hacer es primero dividir las tareas en unidades pequeñas y después ofrecerles siempre ayuda y una orientación constante. También debemos señalar límites de tiempo para realizar las tareas. Es importante también sentarles en primera fila y hacerles preguntas a menudo para ayudarles a que mantengan la atención. Los alumnos con Asperger también presentan una escasa coordinación motora, es decir, tienden a tener una torpeza motriz generalizada y no suele interesarles para nada la actividad física. Además, ni siquiera les suele preocupar su aspecto físico e incluso a veces descuidan su higiene personal. Por eso,
Tenemos que trabajar desde la educación física, enfocándola en cuanto a la salud y a la calidad de vida, e introducir dentro de todo eso la higiene personal y el aspecto físico, aparte de la actividad física. Y no será conveniente que obliguemos al niño a participar en deportes que sean competitivos para evitar crearle frustración. Lo más habitual es que estos niños requieran de un programa especializado para trabajar las habilidades motoras. Y será importante que tengamos en cuenta tanto en los exámenes como en las tareas escritas, que a ellos les cuesta más escribir, por tanto tendremos que tener paciencia y darles más tiempo. Además, presentan dificultades académicas. Es cierto que tienen un nivel de inteligencia normalmente superior a la media, pero esto no quiere decir que no tengan ese tipo de dificultades. Les falta pensamiento a alto nivel y habilidades de comprensión. Son o suelen ser muy literales y sus habilidades para resolver problemas son escasas. Entonces, en el ámbito educativo lo que utilizaremos será un programa de aprendizaje individualizado y estructurado que les permita alcanzar los objetivos. Todas las tareas tienen que organizarse de forma clara y explicárselas poco a poco y las veces que sea necesario. Será importante emplear apoyos visuales y favorecer el uso de la agenda. ¿Para qué? Para organizar el trabajo, tanto en la escuela como el trabajo escolar en casa. Asimismo, nunca debemos dar por supuesto que ha entendido algo, por mucho que nos diga que sí. Con la cabeza tenemos que asegurarnos de que realmente lo ha entendido y ofrecer todas las explicaciones adicionales que sean necesarias. También tenemos que tener en cuenta que los niños con Asperger no poseen los recursos emocionales necesarios como para enfrentarse al día a día en clase, debido a su falta de flexibilidad, a su baja autoestima, a la autocrítica, que suele ser muy dura. Entonces, para evitar las depresiones, los estallidos de rabia, la frustración, el estrés, tenemos que ayudarles a manejarse, a manejar esos sentimientos cuando se sientan de esa forma, cuando les superen ciertas situaciones. Tenemos que enseñarles pautas o trucos para relajarse en momentos en los que ese tipo de emociones negativas les invadan. En el caso del trastorno desintegrativo infantil, hablamos de un trastorno que tiene comienzo entre los 4 y 6 años. A veces hay indicios en la primera infancia, y lo que ocurre es que se produce una pérdida progresiva del habla y también de las funciones intelectuales, que ya nunca vuelven a ser lo que eran. Además, serán trastornos de conducta, de relación y de comunicación. Por tanto, el niño se convierte en un ser totalmente dependiente, disminuyendo evidentemente notablemente su calidad de vida. La intervención educativa tendrá que ir encaminada a lograr el máximo desarrollo de las competencias, el equilibrio personal más armónico que sea posible y sobre todo el bienestar físico y emocional. Por otra parte, el objetivo principal será la mejora del conocimiento social del alumno y de sus habilidades comunicativas. Además, se procurará que haya un ambiente de aprendizaje estructurado, en mayor o menor grado dependiendo del deterioro que sufra el alumno. Será imprescindible que el ambiente que rodee el aprendizaje sea un ambiente motivador y en la que los aprendizajes sean funcionales y espontáneos en su uso. En cuanto al área social, es importante programar la enseñanza expresa de los contenidos y habilidades sociales. Algunos de los objetivos, por ejemplo, de este área pueden ser enseñarle o recuperar reglas básicas de conducta, como por ejemplo, no desnudarse en público. Enseñarle a recuperar rutinas sociales, entrenamiento de claves socioemocionales, estrategias de respuesta ante lo imprevisto, adoptar el punto de vista perceptivo de otra persona, entrenar estrategias de cooperación social, fomentar la ayuda a compañeros, diseñar tareas que ayuden a distinguir la apariencia de la realidad. Y por último, en el ámbito de la comunicación, centraremos nuestros esfuerzos en favorecer las competencias comunicativas. Se promoverán estrategias de comunicación expresiva, funcional y generalizable, usando, como es lógico, el vehículo de comunicación que mejor se adapte al nivel del alumno. Evidentemente, la intervención será más eficaz en la medida en que exista una estrecha relación entre profesionales y familias de los alumnos.